tardes, mi nombre es Elsa Petit, soy profesora de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universidad del Zulia y en esta oportunidad tengo a bien presentarles un trabajo de naturaleza documental elaborado bajo el título de Políticas de Innovación para la Generación de Relevo. Gracias a los organizadores del evento y a los asistentes a esta sala por hacerme la invitación, sobre todo para invertir en el potencial de jóvenes estudiantes universitarios algunas ideas muy humildes en materia de conocimiento para la planificación y gerencia de este tipo de políticas de innovación. Este trabajo constituye un análisis crítico sobre el tema asociado al rol de las políticas de innovación para la generación de relevo, entendidas estas como prácticas creativas, humanizadoras y experiencias transformadoras que surgen a partir de la combinación de múltiples saberes, experiencias, formas de conocimiento, donde los semilleros de estudiantes universitarios se constituyen en actores dinámicos en los procesos de investigación, generación de nuevas ideas y acciones para la materialización del cambio técnico, del cambio tecnológico y del cambio social en la nación. Esta interpretación tiene como referente contextual de base el concepto de crisis planteado por Albert Einstein. Y, como les dije al inicio, se siguió una metódica de naturaleza cualitativa basada en la revisión documental y el análisis de contenido de fuentes referenciales asociadas a la temática, consiguiéndose dos resultados fundamentales. El primero de ellos es que la política de innovación para el relevo generacional de científicos, tecnólogos e innovadores constituye no solo una de las más grandes y útiles estrategias de planificación para el desarrollo de las naciones, con amplia aceptación ideológica, filosófica y científica, sino que también posee las siguientes propiedades. Es subversiva, de amplia capacidad para el cambio y con poder de impacto real para la superación de la crisis. Históricamente se ha mantenido un conflicto asociado a la ambigüedad y a la afirmación de su rol, derivando en la falta de claridad, debilidad y ausencia de estas políticas en los planes de desarrollo nacional, situación que ha desencadenado la crisis de identidad, la pérdida del papel protagónico de este sector en la superación de la crisis, anclándolo sociopsicológicamente en la supuesta idea de incapacidad de asumir el cambio. Esto, por supuesto, ha provocado una decongestión del papel transformador del sector estudiantil y de los jóvenes de nuestro país y de muchos países latinoamericanos. La confrontación de roles que se ha provocado en los sistemas nacionales de innovación con especificidad en Venezuela ha nublado el diseño de las normas de actuación para promover el involucramiento de este sector de jóvenes o de generación de relevo a través de las ideas y acciones en el proceso de cambio. De todo este análisis se concluye que es importante, imperiosa la necesidad de enseñar a través del diseño de acciones novedosas, claras, concretas, el diseño de políticas para el fortalecimiento del rol estudiantil en su fase iniciadora y contribuyente. Esto de alguna manera debe sembrarse en el núcleo de docentes para sugestionar al sector estudiantil del país hacia la recuperación de la identidad creadora, humanizadora y transformadora dentro de nuestro Sistema Nacional de Innovación. En este sentido, hay varios pensamientos del científico Albert Einstein que de alguna manera tienen a bien provocar o incitar al estudiantado a contribuir en el proceso de innovación para promover cambios técnicos, tecnológicos y sociales. El primero de esos pensamientos
Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. El segundo de ellos es, en vez de esto, de lo que venimos realizando siempre, trabajemos duro, acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Y el tercer pensamiento es que en estos momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. En este sentido, si nos vamos al primer pensamiento, buscamos un proceso que es el rediseño de la política para, de alguna manera, resolver el tema de la incompetencia y de la pasividad del sector, que tiene que ver con la pereza de las personas y de los países para encontrar salidas a solución. Decía Einstein, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor condición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supone a sí mismo superado. Definitivamente hay una serie de filósofos, historiadores e ideólogos en la historia que han apoyado pues estos pensamientos. Uno de ellos es Maquiavelo, Nicolás Maquiavelo, en 1513. Ya decía que innovar era una proeza para superar los antivalores presentes en una sociedad marcada por los vicios heredados de generación en generación. También es importante destacar, en el marco de esa idea de lo que era la innovación y todo lo que acechaba el proceso de innovación, la importante labor responsable que tiene el sistema educativo. Ya pensadores, por ejemplo, como Pérez Escaladín, muy recientemente han dicho que hay un papel desvinculado entre el sector educativo y las necesidades que tienen los jóvenes para intervenir pues, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y pues en función de eso hay una gran desmotivación que con frecuencia se convierte en deserción. Y no solamente en deserción presencial, sino en abandono de proyectos, en síndrome todo menos tesis, en todo menos investigación, y así sucesivamente, una serie de ideas con las que los estados han venido promoviendo el desarrollo científico en la generación de relevo han tenido pues su vida útil. La intención es fundamental tratar de articular el Sistema Nacional de Innovación en todos sus componentes para buscar homogeneizar el poder, para sugestionar a las estructuras pensantes de nuestros jóvenes hacia la labor de la innovación. Ya decía Rondón en el año 2007 que la política de incentivo es fundamental para estimular a los estudiantes a lo largo de su permanencia. Otro de los cuestionamientos que me hacía dentro del estudio, que les invito a leer para que tengan mayor referencia sobre las ideas y la sistematización de los pensadores que van apoyando los planteamientos de Einstein, o que en algún momento han coincidido pues, en esa idea. Uno de esos planteamientos es qué se está haciendo con la generación de relevo, es decir, qué está sucediendo con la generación de relevo de nuestro país. La mayor desgracia de la juventud actual es no pertenecer a ella, como lo expresaba en algún momento Salvador Dalí. La juventud, y en específico el estudiantado universitario latinoamericano, debe convertirse en una generación de vanguardia, en un sector destinado a relevar la élite precedente, superar los errores y los fracasos de la actuación de esa élite, y solo así es posible, por supuesto, seguir
encaminados en el proceso de cambio. En este sentido, pues yo vuelvo al pensamiento de Einstein. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superar. En materia de política universitaria latinoamericana se han hecho grandes esfuerzos para superar esta situación, pero a juicio personal, con base en las políticas educativas y estrategias de gobierno poco sustentadas. Ejemplo tenemos en la Universidad de los Andes, que ocupó en el año 2007 el segundo lugar nacional en materia de investigación, de acuerdo a la evaluación realizada por el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. Y bueno, tuvo problemas para mantener ese posicionamiento porque se hacía necesaria la ejecución, el entrenamiento de relevo. Y esto definitivamente es crucial. En el año 2010, Porter, Furman y Esther revelan que en la mayoría de las universidades de habla hispana se ha desempeñado una función limitada al proceso de innovación. Y ahí tangiblemente se hace mención de manera crítica. En lugar de participar en una interacción dinámica con la industria, la educación superior latinoamericana con frecuencia ha permanecido aislada de la industria y solo ha participado ligeramente en las políticas científicas y tecnológicas nacionales. La historia muy cerrada de las economías latinoamericanas ha impedido el desarrollo de la capacidad innovadora nacional. En este sentido es importante comprender la importancia de la gerencia de la innovación y de la planificación del cambio al interior de las instituciones universitarias, promoviendo la sociopsicología a través de la sugestión de la innovación dentro del sector de relevo. La innovación es, a su vez, en términos gerenciales, un fenómeno no incluyente, socialmente aleatorio, en cuanto a desarrollo, combinación y articulación de saberes, recursos, capacidades referidos al emprendimiento, con características típicamente urbanas, por supuesto, como son la creatividad propia de los entornos, la fertilización cruzada de las ideas entre sectores, actividades y agentes de distinta naturaleza. Pero la política de innovación no puede dejar de lado estos elementos sustanciales que conforman el concepto de innovación. En este sentido, yo quiero plantear unas consideraciones finales con base en la importancia del pensamiento de Einstein para la configuración de lineamientos estratégicos en el diseño de políticas de innovación al interior de las estructuras educativas o de las instituciones educativas. En primer lugar, hay que rescatar la actitud exitosa de nuestros jóvenes, de nuestra generación de relevo. ¿Cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguir el éxito en la participación y involucrar a nuestros jóvenes? Es decir, el éxito es una fórmula que equivale a X trabajo y juego y Z callar la boca. Esto significa tener determinación en el proceso de ejecución de la política. Ser ejemplo. Dar el ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, decía Einstein. Es la única manera. Y dar ejemplo, estamos entonces en el marco del diseño hablándole a los docentes, hablándole a los gobernantes, hablándole a las autoridades académicas, universitarias y hablándole al estudiante. Hay que dar el ejemplo. Trabajar juntos. Este es un principio fundamental para innovar, porque el interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia, lo decía Einstein. Si nos combinamos, tanto ustedes, estudiantes, como nosotros, los docentes, con los gobernantes y todos los componentes del sistema, podemos hacer fuerza para superar el cambio, para luchar por resolver esa oportunidad que nos genera de dar soluciones a nuestros problemas de estructura de sociedad. Otro de los aspectos es repensar más la solución que el problema. Nosotros estamos acostumbrados como investigadores a darle una
fuerte entonación al diseño de los problemas, a la identificación de los problemas. Y no es malo eso. Es fundamental, pero más importante que la solución no es. Por lo tanto, tenemos que respetar más la situación de generar respuestas positivas, soluciones positivas, que concentrarnos en el problema y sus indicadores y que estancarnos allí. Tenemos entonces que respetar más la solución que el problema. Desarrollar la mente intuitiva es otro de los componentes que nos aporta Einstein en su pensamiento. La mente intuitiva es un regalo sagrado, decía Einstein, y la mente racional, su fiel servidor. Hemos creado una sociedad que rinde honores al sirviente y ha olvidado el regalo. Así que hay que recuperar la imaginación, la mente intuitiva. Hay que introducir ideas y sin miedo. No podemos resolver los problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando comenzamos a mirar el problema. Tenemos que ser creativos. Tenemos que experimentar la experiencia de cometer errores. Decía Einstein, quien nunca ha cometido un error, nunca ha probado algo nuevo. Es una ruta efectiva para el aprendizaje y la innovación experimental. Desde la Facultad Experimental de Ciencias de nuestra universidad, los invitamos a experimentar. Buscar resultados distintos. No hagas siempre lo mismo. Recuerda que si una idea no es absurda en su principio, entonces no merece la pena estacionarse en ella. Toma la iniciativa y contribuye con el cambio. Procura siempre el cambio. ¿Y de qué manera? Cambiándole el signo ideológico a las investigaciones. Y se observará entonces a partir de ese cambio que se generan nuevas interpretaciones del mundo, de los fenómenos, de los problemas y de sus soluciones. Desde este escenario, para cerrar esta intervención, sería una incompetencia científica no hacer una invitación a los distintos actores del Sistema Nacional de Innovación, tanto venezolanos como latinoamericanos, en especial a los representantes del sector educativo, de todos los niveles, a los diferentes sectores productivos industriales, a los líderes de gobierno, a los ministros, a las instituciones, a los planificadores y gerentes de ciencia y tecnología de la nación, a los diseñadores, ejecutores y evaluadores de políticas de innovación, que es urgente estudiar dos cuestiones fundamentales con el propósito de superar los errores del pasado en este andar del diseño de políticas de innovación para contribuir al entrenamiento de la generación de relevo. Primero, hay que ser humildes como científicos, porque el conocimiento pierde vigencia. Y segundo, la generación de relevo, hay que prestarle atención a la generación de relevo, porque todo tiene su vida útil. Y este es el gran desafío que tenemos nosotros los venezolanos como docentes, como miembros del sistema educativo, apoyar a la estructura, formar capacidades de relevo. Bueno, muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado pues del pensamiento de Einstein en el marco del diseño de políticas de innovación para la generación de relevo.